Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta Peña. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Estoy bien. Hernán, vamos a hablar hoy del servicio militar en Cuba, las características que presenta, cómo se pasa al servicio militar, y para ello contamos con la presencia de Jorge Enrique Rodríguez, escritor, poeta y periodista independiente. ¿Qué tal, Jorge Enrique? ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Un placer y gracias por invitarme acá a estar con usted aquí hoy. Y bueno, voy a leerles ahora algo que dijo Giselle González García, segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREC. Esta señora, en mayo del 2022, ante la Comisión de la ONU sobre los derechos de la niñez, dijo: es clara nuestra ley de defensa que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y expresen abiertamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar obligatorio. José Enrique, ¿qué tú crees de la veracidad o la mentira que están contenidas en estas palabras? Bueno, el problema está en que, en primer lugar, eso fue una de las mentiras más grandes en las cuales el régimen ha utilizado. Esto realmente provocó un impacto trascendente en toda la población, no solo dentro de la población opositora o los activistas, sino dentro de la propia población civil. Incluso conocí de militares que se habían quedado como que estupefactos frente a esta declaración de esta funcionaria, que evidentemente se vio que no estaba preparada y primero que no estaba preparada para esta reunión, y en segundo lugar se evidenció que el régimen estaba intentando meter una mentira, porque recuerden, como bien tú señalabas, esto era el Comité de los Derechos del Niño, donde se acusaba a Cuba de reclutar a menores de edad para el servicio militar. Y entonces el régimen estaba apurado. Recuerden, todo esto viene después del 11 de julio, luego de que el régimen fue acusado de encarcelar a jóvenes menores de edad por manifestarse pacíficamente aquel 11 de julio de 2021, ¿no? Estaban bastante apurados con este tema, con esta presión, y recurrieron a una mentira que realmente ha sido, yo considero que esta es una de las mentiras más, clasifica como una de las mentiras más grandes que ha dicho el régimen durante todo el periodo llamado Revolución Cubana, ¿no? Luego, recordar que como 6 meses después sacan una ley, así la aprueban una ley donde todo joven que se niega a pasar el servicio militar sería condenado hasta 5 años de privación de libertad, ¿no? Yo recuerdo que en diferentes interrogatorios donde fui sometido precisamente por iniciar una campaña en contra del servicio militar y exigiendo que se dieran explicaciones en la mesa redonda, pues la seguridad del Estado me dijo así tajantemente que ellos no tenían que aclarar ese tema en ninguna parte, ¿no? Es decir, estamos hablando que el régimen utilizó, repito, una de las mentiras más mezquinas y criminales, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes, la cantidad de familias que han sufrido la muerte de sus miembros durante supuestos accidentes o presuntos accidentes o suicidios mientras pasaban el servicio militar en Cuba. Es cierto, pero como siempre, Jorge, aquí tengo el artículo 7 de esa ley del servicio militar activo. En la época en que yo lo pasé era 3 años y era servicio militar obligatorio, pero la palabra
activo y obligatorio, parece que para ellos es lo mismo. Pero cuando usted, por ejemplo, lee el artículo 7, se hace una idea de que es un deber, no una obligación. Y sabemos cómo se aplica la ley en Cuba. Y el artículo 7 dice: todos los ciudadanos tienen el derecho de disponer de un lugar, un medio y una forma de participar en el rechazo y derrota del agresor. De Gracia, ¿no? Como si Cuba estuviera siendo objeto de constantes agresiones, a recibir la preparación necesaria para lograrlo, y el deber, fíjate que no dice obligación, de incorporarse a la defensa al ser llamados a las filas del servicio militar o al ser movilizados. Son todas contradicciones que cuando usted lee esto, porque deber y obligación son dos cosas distintas, y realmente están obligados a inscribirse. Creo, Jorge, que esta inscripción, este proceso de inscripción comienza en el momento en que empiezan el pre o un tecnológico. ¿Es así? No, a ver, ellos, lo primero es que ellos dicen que ellos no reclutan a menores de edad al servicio militar. Entonces, ellos van jugando también. Aquí la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la UNICEF específicamente, tiene que acabar de definir qué cosa es un menor de edad. No estar jugando que hay países donde son 17 años, hay otros que son 16. La ONU dice que la adolescencia hay hasta los 19 años. Si no hay una unificación universal sobre hasta qué edad, es decir, tiene que haber un orden universal de decir menores de edad es hasta tal edad, porque cada país va jugando con esta serie de cosas. Menor de edad, según la ONU, son 16 años. Pues en Cuba empiezan a reclutarte desde que tienes 15 años, porque en el momento en que usted a mí me cita para yo pasar digamos, lo que se llama el chequeo médico y que te empiezan el proceso de reclutamiento, usted está siendo reclutado por el ejército con 15, 16 años. Esa es la norma en Cuba. Esa es la norma en Cuba. Entonces, yo lo que no es decir, me enoja que bueno, el régimen, ¿no? Porque la funcionaria es una enviada finalmente del régimen. Me enoja muchísimo que el régimen haya echado mano a tal mezquindad de negar algo que todo cubano en Cuba sabe perfectamente, toda familia sabe que después que termina un varón el 9º grado, automáticamente es citado para su primer chequeo militar, y entonces después viene ese proceso de que tú quisieras, yo quiero ser bombero, yo quiero ser paracaidista, luego en el periodo especial, cuando ellos, cuando ellos ya no tenían policía, que la gente no quería ser policía, entonces empiezan como que incluyen que el servicio militar usted lo podía pasar en las fuerzas del Ministerio del Interior porque eran 250 pesos y en fin, habían otro tipo, ¿no? Todo esto, sabemos, empieza con 15 años. 15 y 16 años, usted automáticamente está siendo reclutado. Luego, usted entra al servicio militar automáticamente con 17 años, pero hay casos donde usted entra con 16 años también. Es decir, usted entra a una unidad militar combativa con 16 y 17 años de edad. Según la ONU, estas edades son menores de edad, y Cuba se ha parado ante este comité y ha dicho que no, que ellos no reclutan a menores de edad. Pero lo más triste de todo este asunto es que la ONU le cree al régimen cubano, que eso también hay que señalarlo. La ONU tiene una complicidad enorme, profunda e infinita con el régimen cubano. Todas estas mentiras, el régimen cubano las comete bajo el amparo, bajo la complicidad y bajo la sombrilla de la Organización de las Naciones Unidas. No, está claro. Incluso el darle un asiento a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos es una muestra de cuán poco vale para algunas cosas la ONU, o para casi todas. Mejor dicho, es mi criterio muy personal. Hernán. Sí, Jorge, es interesante todo lo que estás contando, y siempre el tema del servicio militar obligatorio, digo, al menos así se lo llamaba en Argentina hasta 1995, 94, 95, que dejó de ser obligatorio. Em, y en Argentina dejó de ser obligatorio por un caso que era una discusión que se venía llevando. Además era una cuestión económica, porque tiene un costo realizar el servicio militar y todo. Pero además sucedió un hecho muy lamentable, que fue la muerte de un conscripto,
un chico, bueno, en Argentina tenían 17, 18 años, en un ejercicio bastante mal cuidado, ¿no? En Argentina teníamos la expresión de colimba corre, limpia barre, era lo que hacían los reclutas en Argentina, y las condiciones en las que hacían el servicio militar era realmente muy malo. Me imagino que en Cuba sucede lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Perdona, Hernán. ¿La pregunta Pre- cuál es? pregunto si en Cuba, o sea, ¿cómo es el servicio militar en Cuba? Digo, ¿es en condiciones aceptables? A ver, supongo que no pasa lo que pasaba en Argentina, que obviamente Argentina es un país grande donde tiene zonas muy calurosas y zonas muy frías, y entonces si de pronto enviaban a alguien que vivía en el norte argentino, que es muy cálido, al sur patagónico argentino, que es muy frío, y no le daban los elementos necesarios para superar ese frío, realmente lo pasaban muy mal, ¿no? Eso es un ejemplo, digo. ¿Cómo es en Cuba? ¿Cómo son las condiciones en las cuales se realiza el servicio militar activo en Cuba actualmente? Exacto, exacto. Bueno, mira, yo lo primero te digo, Hernán, yo no pasé el servicio militar en Cuba. Yo, imagínate, yo fui de hippie, de esos adolescentes que en aquellos tiempos como que hicimos un poco de fuerza para no pasar el servicio militar, sencillamente no teníamos, en definitiva, no teníamos todavía una conciencia profunda de qué cosa era un objetor de conciencia, pero la posición de ser contestatario no nos permitió, ¿no? Entonces hicimos mucha fuerza, algunos como que simulaban de locos, como muchísimas cosas que se simulan dentro de Cuba, que es lo que se llama filmar de loco en Cuba, ¿no? Para no pasar al servicio militar. Otras personas recurrían al soborno cuando los padres tenían solvencia económica, ¿no? Las condiciones del servicio militar en Cuba están aparejadas con las condiciones económicas del propio país en todas las épocas, ¿no? Es decir, el servicio militar en Cuba es un servicio militar donde todos los cuentos, todas las anécdotas, todas las historias de vida de las personas que han pasado el servicio militar, lo primero que te dicen es que se pasa hambre, que hay maltrato de los oficiales, que hay maltrato de el abuso, la negligencia, por supuesto, la precariedad de las armas, de los instrumentos, de los recursos, de todo, que esto provoca, por supuesto, accidentes. Yo recuerdo cuando yo tenía, Hernán, yo tenía unos 10 años en la cuadra de mi madre, Esperanza 411, entre Susarte y Chaples, Cerro, en el canal allá en La Habana. Recuerdo que un día llego a la casa y veo que la cuadra está todo el mundo muy silenciosa, mucha gente llorando y el comentario, ¿no? Y sucede que habían tres primos con los cuales yo jugaba. El mayor era Mayito, Julito, el segundo era Mayito y la más chiquita que era Yamile. Y resulta que Mayito estaba pasando, si era Mayito, Mayito era el mayor, estaba pasando el servicio militar, apenas tenía 16 años y estaba en maniobras en Pinar del Río, una localidad que se llama Jejenes, famosa precisamente por los jejenes, y entonces todo el mundo siempre le tenía miedo. Esto era parte de la historiografía popular. No, Jejenes, me toca la... Pues él estaba en una unidad de tanques y el tanque, por supuesto, se volcó por una cuneta y él murió en ese accidente. Esa fue mi primera experiencia de ver a un chico muriendo en el servicio militar precisamente por negligencia. Estamos hablando de un país también, Hernán, y me gustaría recalcar eso, un país que no tiene por qué tener el servicio militar obligatorio. Esto siempre ha sido una consecuencia de Fidel Castro con su fantasma del enemigo por todas partes, porque está claro que un país que no tenga una inminencia de confrontación militar con otro país no tiene por qué tener el servicio militar obligatorio. Se entiende que China, se entiende que Corea del Sur, que Corea del Norte, que Rusia, que Ucrania, en fin, ¿no? Pero Cuba no tiene por qué hacerlo. Eso siempre fue un fantasma de Fidel. Entonces, las condiciones de un servicio militar en Cuba, te repito y retomo lo que me preguntabas, Hernán, son precarias, como precaria es la situación que ha vivido Cuba siempre, ¿no? Imagínate que no recuerdo, a ver si quizás Pedro se acuerde de cuál era la expresión que se le decía a los varones que estaban pasando el servicio militar. En primer lugar, le decíamos
no recuerdo, pero había como una expresión que era, no era aruña, era como... 7 pesos, que era lo que Sí, le pagaban. le decían 7 pesos por lo que le pagaban, pero había una expresión popular como que tú estabas pasando trabajo. Era algo así como aruña, algo, pero es decir, siempre, Hernán, el servicio militar en Cuba estuvo relacionado con algo, con un proceso como de tortura, con algo que tú vas ahí y que lo vas a pasar mal, con algo que es casi cercano a una prisión. Esa siempre ha sido, es decir, el modo en que se percibía el tema del servicio militar en Cuba por los jóvenes. Mira, yo lo pasé, como dije, en una época en que las condiciones económicas en Cuba eran mucho mejores. La tubería soviética nos alimentaba. La alimentación no era deficiente, pero no era buena. Se pasaba hambre en el servicio militar. Las condiciones de los albergues eran indecentes. ¿Para qué decirte así? Un hacinamiento muy grande. Y conocí en los 3 años que estuve en el servicio militar más de 8 casos de accidentes que fueron fatales y de suicidios. Y voy a poner un ejemplo. En la unidad militar Loma de Fines, el primer capitán Cartaya le dio armas a todos los jóvenes con balas. Se suicidó un muchacho, mataron a 2 por escape de fuego, e incluso este que se suicida, la bala lo atraviesa y mata a un muchacho que venía como a 50 metros. O sea, nada pasó, solo sufrieron los familiares. El capitán Cartaya siguió siendo jefe de la unidad, siguió recibiendo las prebendas que como primer capitán, que era como se llamaba en aquellos entonces, existía ese cargo, era un agente importante dentro del gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, las condiciones siempre han sido malas, e incluso en los periodos de zafra te obligaban a ir a la zafra, a cortar caña. Si te negabas, sabías que era ir preso. Y siempre ha sido, como dice Jorge, un capricho de aplicarlo. En Cuba no necesita un servicio militar. Y en el caso mío, yo fui al servicio militar como un castigo. O sea, el servicio militar también servía de castigo, lógico, bajo la falsa mascarada, era para que te formaras. ¿Y qué me pasaba a mí? Yo era un buen estudiante, con notas buenas. Tenía el pelo largo y me vestía con pantalones estrechos y me gustaban los Beatles. Y entonces me mandaron a cumplir el servicio militar obligatorio por 3 años. Muy malas las condiciones. Me imagino que ahora deben estar peores porque, como dice Jorge, van con la economía del país, y yo me imagino que las condiciones en el servicio militar en estos momentos deben ser desastrosas, como todo en el país. También nos acompaña en el día de hoy Alfredo González, padre de Agnier González Acosta, un joven que se privó de la vida en el servicio militar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Bien, bien. ¿Cómo está usted? No, bien, aquí estamos bien. Una situación muy triste en la que te conocemos, y es duro porque casos como el de tu hijo se han sucedido muchos en el servicio militar. ¿Qué tiempo llevaba tu hijo en el servicio militar? ¿Cómo te enteraste de lo que él había hecho? ¿Qué te dijeron alrededor del tema? Pedro, el niño mío llevaba exactamente 30 días en el servicio militar. Él tuvo una previa de 14 días en la unidad esa de Minin, aquí, el Centro de Instrucción de Minin de Matanza. De los 14 días, él estuvo 4 días aislado por el río. Recuerda que en julio estaba el problema de la COVID, y Matanza estaba en la época de cuando la COVID de verdad fuerte, con muchas muertes. Entonces lo tuvieron aislado 4 días en un albergue, y después tuvo 10 días de preparación en la previa. En esa etapa de la previa, el hijo mío le cometieron abusos ahí catastróficos. Te voy a decir un ejemplo solo de uno de ellos. Por llegar tarde a la formación, a la hora de comer, a la hora después de haberse bañado, lo ponen a arrastrarse por el fango y por el concreto. Y así tuvo que salir para el comedor alante de muchachitas que estaban ahí pasando el curso de aduana y eso, y 118 muchachos. Ya a partir de ahí mi hijo empezó a perder la cabeza. Y otras cosas más, por ejemplo, por
por bostezar en la formación lo ponen a correr, el oficial se fue a merendar porque le dio la gana y viró para atrás así hablando plata. Y lo dejó él corriendo y corriendo y corriendo media hora sudado. Y de ahí otros más porque le dio, porque quiso. Todo esto que te estoy hablando son en 8 días. No piense que eso fue en un mes ni una, en 8 días que pasaron de preparación real de la previa. Porque la previa fue exactamente así como te voy a explicar, 14 días, 4 aislados, 2, un día de recreación y otro día de limpieza de las áreas, otro día 6 días marchando, un día el campo de tiro y otro día armar y desarmar el fusil. Yo no creo que un muchacho de esa edad, 15 días antes se había graduado de electrónica, de técnico medio en electrónica. ¿Qué podía ver ese muchacho 2 años encerrados por la COVID? ¿Qué podía saber de nada de eso? Llegar allí con ese maltrato. Bueno, al final se determinó por los psicólogos y eso, que era un problema de mi hijo, un problema de no adaptación a una adaptación psicológica, no me acuerdo cómo se llama eso bien, vamos a buscarte el papel, a no adaptación a lo militar. ¿Usted cree que un muchacho de esa edad, con todo lo que estaba en ese momento pasando, podía adaptarse al servicio militar? Eso es imposible. Después lo pasan para el Combinado del Sur. Esto te voy a explicarte los 30 días que tuvo en el servicio. Lo pasan para el Combinado del Sur, lo ponen 12 días en un albergue ahí sin ninguna preparación, en short, camiseta y chancleta, porque yo iba por rato y lo veía un momentico para llevarle comida y eso. Y él me decía que no quería estar allí, pero imagínese, uno, ¿qué va a hacer? No puedo hacer nada. Y entonces me dice, papá, me van a subir para las torres. Parece que tenía fobia en las torres esas. A los 12 días que él estuvo encerrado, imagínate, cerrado en un albergue que con los colchones llenos de chincha, sin agua, el agua tiene que ir a buscar una cisterna llena de gusarapos. Así es el Combinado del Sur. No piense que es mentira cómo tratan a esos muchachos, por lo menos en esa época. De ahí, ya el día 13 lo suben a una torre, un momentico ahí con otro muchachito para ver si tenía miedo de estar en la torre. Ya, y el día 14 de estar allí, que es el día 30 de estar en el servicio, lo suben para la torre, lo dejan solo de arriba, no había nadie al frente en ese momento, porque el oficial que tenía que estar al frente no estaba allí, y el que salió de guardia a las 9 se fue a descansar porque hacía guardia 24 horas, entonces no determinaron a nadie a la hora, casi la hora en que pasa el suceso de mi hijo, ponen a otro muchacho, igual que él del servicio militar, lo ponen al frente del servicio de guardia de una prisión. Entonces cuando sienten el disparo, pero en esa etapa que estaba en la torre, dice que parecía un loco dando vueltas en la torre, dando vueltas en la torre, se agachaba, 4 veces lo hubieron perdido de la torre, se agachaba, el otro muchacho estaba en la otra torre, pero no había nadie, porque es como eso, como pasa en Cuba. Esos muchachos a ellos no les interesa a esos muchachos. Ellos lo mandan para el servicio militar y yo lo digo así claramente, de hecho, y lo voy a seguir diciendo toda la vida, como si fueran esclavos. A ellos no les importa la vida de ellos, no les importa. Y entonces, ese mismo día, como el suceso ocurre a las 10:30 de la mañana, porque él entra de guardia a las 9. Y sobre las 1:30 más o menos vienen oficiales aquí a la casa y se lo dicen a la mujer mía, que no es la madre del niño. La madre del niño vive en otro lugar, pero él convivía conmigo. Pero la mujer mía no me lo dice, me llevan para el hospital, imagínate, atenderme primero porque no sabían cómo decirme. Imagínate la historia. Dijiste algunas cosas ahí con relación al servicio militar y te los creo. Yo pasé el servicio hace años y cuando aquello incluso la preparación, la previa que no se llamaba así, tenía otro nombre, era de 45 días. Pasábamos mucho trabajo y demás, pero la preparación militar, sobre todo en el arme, desarme del fusil, fue muy buena. Fueron varias veces que fuimos al campo de tiro, o sea, estábamos preparados para la manipulación de esa arma. Y como dije anteriormente, todo ha ido degenerando en Cuba y sucede casos como este, que los muchachos sin preparación y estar en una cárcel de custodio o muchachos no es fácil. Yo no sé qué cuentas sacan ellos o qué análisis hacen para poner a menores de edad, a jóvenes, muy jóvenes, que llevan 10, 15, 20 días, un mes, 2 meses en el servicio o en el MININ, ponerlo a hacer guardia en las prisiones cuando vemos que los guardias de las prisiones son gente muy preparada, con años de experiencia. Yo leí algunas de las cosas que tú me enviaste y te hago una pregunta. ¿Tú consideras, dos cosas vienen en esto,
que la evaluación psicológica y el examen médico que le hacen a los muchachos para entrar al servicio militar y específicamente en el MININ cumplen con los requisitos, son las adecuadas y tú consideras que tu hijo estaba en condiciones de incorporarse al servicio militar? Mira, Pedro, mi hijo no estaba en condiciones, él no estaba mentalmente, para cómo decirte la palabra, él no estaba mentalmente adaptado a eso todavía. Mi hijo era un muchacho muy noble, muy pasivo, vaya, para que tú me entiendas, muy respetuoso. Entonces también estos 2 años de la pandemia encerrado entre la casa, eso pues, sabes que los muchachos de esa edad, 16, 17 años, es cuando salen a su vida, empiezan a prepararse para la vida y él no tuvo ese chance. Entonces eso fue un choque muy grande para él. Y aparte todos esos abusos que le cometieron acabaron con él. Eso, ya allí yo te mandé unos mensajes ahí que unos muchachos hablando después de la muerte de mi hijo, me llama un muchacho que estaba en el servicio con él y me dice, mira, ponte en este código aquí por WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, para que oiga lo que están hablando, lo que pasó con el hijo tuyo en la previa. Y ahí donde bueno, yo no pude seguir oyéndolo porque, imagínate, eso fue como 5 días, 4 días después de la muerte. Cuando yo vi todo eso que le pasaron a mi hijo, lo que me dio deseo fue hacer lo que tú sabes. Lo que pasa es que uno en la vida tiene que aguantar 6 veces porque uno tiene más familia, tiene más gente. Y ya con la desgracia que teníamos, ya no podíamos seguir teniendo más. Pero mi hijo no estaba preparado para eso, claro que no. Es más, ningún muchacho de esa edad está preparado para nada de eso. Eso está más claro que el agua. Y eso que dicen que los menores de edad no van al servicio militar, como dicen ellos. Ahí entre los muchachos que yo pongo ahí, como 7 que tenían 17 años. Pero aparte, la ley en Cuba dice con estas palabras, el año en que tú cumples 18, ya te pueden llevar para el servicio militar. Decir que usted es menor de edad, todavía tiene 17 años. Y el examen, ¿qué tú consideras sobre el examen que le hacen? Si es un examen médico profundo y sobre todo psicológico, porque considero que donde lo iban a ubicar, a lo mejor un muchacho en el MININ para estar de guardia en una estación de policía, en cualquier otro lugar, no necesita la preparación ni hacerle un estudio psicológico como para estar al frente o el custodio en una prisión donde están presos comunes, donde hay asesinos, hay ladrones. ¿Tú consideras que se ajustan a lo necesario el examen médico y el examen psicológico que hacen a los que van a integrar el servicio militar en Cuba? Pero yo te podré decir que lo del hijo mío y yo que lo pasé, yo estuve un día entero pasando el chequeo médico cuando pude entrar al servicio en el año 85. Un día entero nos estuvimos en el chequeo médico. El hijo mío, imagínate que entró, el hijo mío fue 27 minutos de chequeo médico. Mi hijo entró y lo que me dijo era a mí fue con estas palabras. Le digo, ¿no? ¿Qué te hicieron? Díceme. No, papá, yo entré ahí y me midieron la vista. Me pasaron después por una oficina, donde habían 2 personas en una mesa y me preguntaron que si yo padecía de algo, que si tenía alguna enfermedad, que si tenía algún problema. Y de ahí me pesaron y me pesaron y me midieron. Y ya, ese fue el chequeo médico que le hicieron al hijo mío. No O le sea, hicieron más no es, ninguno, psicológicamente no tuvo ningún chequeo. no, 27 minutos porque yo me quedé frío cuando lo vi en la parte afuera. Yo dije, eso no puede ser verdad que ya está en la parte afuera. Yo pensé que yo iba a estar el día entero allí en el chequeo médico ese. no le hicieron chequeo médico, le hicieron un grupo de preguntas, lo pesaron y bueno, imagínate a gente joven, Hernán, algo que tengas ahí. Eso es un paso que ellos dan, un paso más. Y hay que hacerlo y lo hacen, pero no porque cumple objetivos. Está claro. Alfredo, y perdona que pregunte esto, pero para que la audiencia lo conozca mejor, ¿en qué circunstancias muere tu hijo? No te entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cómo muere él? ¿Cómo muere? Bueno, mira, yo te puedo explicar lo que ellos me han dicho, porque realmente yo no creo nada, Hernán. Mira, tú sabes por qué yo hay veces que creo que mi hijo puede haberse suicidado, porque mi hijo me manda un mensaje unos minuticos antes de morir, le manda a decir adiós a un amigo mío, a un amigo de él, le manda a decir adiós. Porque parece que él estaba tan martirizado arriba, la ansiedad lo cogió, la fobia, sabe Dios lo que le pasó era allá arriba, que lo volvió loco. Aparte que ya venía, parece, con todos los problemas de prueba. Acuérdate que en la pandemia no le daban pase a los muchachos cerrados, no podían salir de pase, era todo el tiempo. Parece que eso le llevó a un límite que, bueno, lo que sucedió. Pero imagínate que yo no puedo creer nada porque me dicen que mi hijo
Como usted ve, para buscar todos estos datos yo he pasado mucho trabajo, pero bueno, lo he logrado llegarle a ellos. El levantamiento del cadáver del hijo mío dice que tiene 7 centímetros en la frente. Yo vi mi hijo y lo cargué y lo puse en la caja. Mi hijo lo que tenía era aquí una presillita y un hueco aquí con una cosita aquí. Fíjate qué clase es esa, que por donde suben para mi hijo para arriba, 30 centímetros por 30. ¿Quién cabe en 30 por 30? Y muchas cosas ahí que tú ves que parece que todo es escrito de un libro para otro. Es como el libro ese de donde te dice todo de criminalística, así te lo pasan. No te hacen otra cosa. Ahí, cuando tú lo revisas así, vas al libro y vas a eso y es lo mismo que dice. Dicen que él se dio el tiro. A lo mejor el de fusil se lo dieron en la torre. Imagínate, el que estaba en la torre bajó. Él subió y cogió el fusil. Ahora, ¿quién me puede decir a mí que el fusil ese no tenía una bala en el directo? Eso es violando todas las violaciones que se ocurren en este país, porque nadie entiende eso, a nadie le interesa, porque saben que no va a haber problema ninguno. Y prueba de eso tengo el caso de mi hijo, todo lo que ha pasado, y mira cuántas cosas, y no a nadie eso. Este país es así, por desgracia se ha vuelto así. Nosotros como seres humanos ya no, en Cuba se ha perdido mucho la dignidad humana, mucha miseria humana por todas esas personas que están atendiendo a esos muchachos. Esos muchachos pueden ser sus hijos, pero a ellos no, eso no les interesa. Ellos lo tratan como si fuera el oficial que estaba arriba, el único día que él lo vio, fíjate que estaba frente de él, lo vio un solo día. Y el día que lo vio lo ofendió porque fue a saludar a otro amigo de él y como dice, tú estás aislado. Y lo que hizo fue ofenderlo con malas palabras. Porque son así, sean así. Y esto que te estoy diciendo no es que yo estoy diciendo mentiras. Es que se lo he dicho a todos ellos en su cara, se lo he probado, se lo he dicho con nombre, así todo. Cada muchacho, todo. No piense que yo estoy diciendo alguna cosa por decir, no, hablar más del gobierno. No, yo estoy diciendo la verdad. Porque no es que te lo digo a ti, se lo he dicho a ellos, así, con esas palabras. Y Dale. no, a ver, y de nuevo, gracias por poder contarnos esta historia, ¿no? Gracias por ser tan claro en toda esta tragedia, digamos, que ha sucedido. Tú hiciste el servicio militar, contabas recién, en el 85, y bueno, obviamente conocías muy bien a tu hijo. ¿En algún momento pensaste en que no lo hiciera? Hernán, te puedo decir que sí, yo traté, pero es que en la época de la pandemia no trabajaba nadie, todos los médicos, no había un psicólogo, no había nadie para atender a nadie. Aparte, mi hijo no tenía ningún problema así. Claro. Mi hijo lo que era un muchacho muy tranquilo, un muchacho muy inteligente, porque tú sabes como los muchachos inteligentes, esto, en vez de dedicarse a la maldad, se dedican al estudio, a sus cosas, no se dedican a la maldad. Entonces él no tenía maldad para estar en ese lugar y cuando lo ponen ahí, imagínate, no conocía a ningún muchacho. Y los oficiales fueron los que le hicieron bullying a él y a los oficiales hacerle bullying, los mismos guardias empezaron a hacérselo. Imagínate que mi hijo llegó a decirle así con estas palabras, que como tuvieron fusil en la mano, esto estoy hablando en 8 días de previa, de preparación de previa, no te estoy hablando de 45 días. Mi hijo llegó a decir que ahí están las grabaciones que se las ha dado a los fiscales, no piense que se lo ha dado a nadie. Yo personalmente, porque esta investigación de mi hijo tuve que hacerla yo porque ellos no hicieron nada. Mi hijo llegó a decirle que cuando tuvieron fusil en la mano se le iba a dar un tiro. Entonces imagínese el límite, todo eso en 8 días. ¿Qué presión tuvo mi hijo en esos 8 días? Mira, es que es una edad, te voy a hacer un caso de un buen amigo mío, que pasamos el servicio militar juntos, después la vida nos separó y más nunca lo he encontrado. Y él tenía incluso 20 años. Sacó discusión con el político lo ofendió, fue en el caso de la Loma de Fines del que he hablado, sacó su fusil, no atentó contra su vida, pero mató al político. O sea, esa edad y en las condiciones en que se pasa el servicio militar, es una locura lo que le puede suceder a cualquier joven e incluso a cualquier persona adulta, que no esté preparada para determinadas circunstancias. Alfredo, yo sé que tú apelaste a la fiscalía, que hiciste acusaciones. ¿Qué resultado te dio toda la gestión que has hecho? Y como tú mismo dijiste o has dicho, tú fuiste quien investigaste, quien averiguaste, porque nadie había hecho nada absolutamente con relación a la muerte de tu hijo. Mira, Pedro, yo el día que estábamos allí en Medicina Legal para recoger el cadáver de mi hijo, los compañeros del Ministerio Interior de aquí de la provincia me dijeron, a ustedes se le va a llamar, a su familia se le va a decir lo que pasó, todo. Por eso yo cuando veo que estoy en la casa, llevo 12 días en la casa sentado y veo que nadie viene a decirme, mira, se está investigando por se está investigando por otro, yo digo, pues déjeme ver qué cosa pasó. Salgo para allá para el combinado, ya hablo ahí con el oficial que está al frente, José Luis se llama, el teniente coronel, que ya hoy no es allí, lo sacaron de allí ya.
El compañero me dice desde que entro por la puerta para adentro, su hijo fue preparado para eso. Yo tuve que hacerle la pregunta, así con estas palabras. Y bueno, ¿qué preparación le dio usted a mi hijo para subirlo en esa torre? No supo responderme. No supo, porque él no sabía nada de qué había pasado. Él estaba allí como tal. Imagínate el límite que llegó eso, si iban a investigar algo, ¿no? Que el celular de mi hijo todavía estaba en el combinado, me lo iban a dar. Digo, pero ellos te investigaron el celular porque yo pienso que a lo mejor en el celular puede haber otras cosas. No habían hecho nada. Ahí es cuando yo me doy cuenta que nadie estaba investigando el caso de mi hijo. Entonces de ahí le digo, mira, manden el celular para criminalística para que investiguen qué pasó, porque a lo mejor ese celular dentro tiene cosas que pudo haber un mensaje, cosas que pudo haber hecho. Ya yo sabía lo del mensaje. Le explico todo lo que pasó en la previa y esos compañeros ahí de combinado. Y ellos me hicieron así como que ellos no tienen nada que ver con eso. De ahí salgo yo, bajo, vi a jefe de prisión, a Medero. Me dijo que iba a investigar una mujer, una compañera de él, la psicóloga ahí de la provincia, que era la que atiende prisiones. Me dijo, no, le habló con ella para que ella fuera de arriba, se sentara con los muchachos para ver qué había pasado, para si ellos sabían algo. Lo vino a hacer a los 2 meses. Pero después que yo hablo a esa mujer, voy a su casa porque vive a 2 cuadras de mi casa. Y le pregunto, ven acá, ¿usted investigó por fin los muchachos? Yo pienso que una muerte debe ser algo que debe dar una atención, por lo menos. Cuando me doy cuenta, ¿qué tú crees que me dijo a mí la psicóloga que atiende prisiones de Matanzas? Su hijo era mayor de edad, si él decidió suicidarse, ¿qué vamos a hacer nosotros? No hay que investigar nada. ¿Qué se imagina esa respuesta? Bueno. No, si yo te digo todas las respuestas que esa gente me ha dado, bueno, te voy a decir, de todas esas respuestas están puestas en atención a la ciudadanía del ministerio. ¿Y usted cree que pasa algo? No pasa nada. No pasa nada. Yo voy a la atención a la ciudadanía y voy a La Habana y hago una denuncia sobre el caso de mi hijo. Pero voy a seguirte por paso para que tú veas cómo sucedió todo. Yo empiezo a ir a todas las instituciones del Ministerio Interior porque mi hijo estaba en el Ministerio del Interior. En ese momento estaba como guardia del servicio militar, pero estaba en la parte del Ministerio Interior. Cuando reviso, no había investigando, nadie estaba investigando el caso. Nadie estaba haciendo nada, nadie había hecho nada. Entonces que yo digo, bueno, ¿quién está investigando el caso? Entonces, una muchacha que es tía de mi hijo, que fue cuñada mía, me dice, vamos a ir a Fiscalía Militar a ver qué están haciendo, si Fiscalía lo está atendiendo. Cuando llego a Fiscalía Militar, aquí al territorio de Matanzas, yo pregunto a jefe de Fiscalía, me dijo, que no estaban atendiendo el caso. Yo hago así, digo, ¿cómo puede ser esto? Yo sé que pasó porque no estaban atendiendo el caso, te lo voy a decir así con estas palabras. Fue el caso del hijo mío pasó el día 4 de julio y el día 11 fue lo que sucedió en Cuba. ¿Qué pasa? Que a ellos no les importa el caso del hijo mío. El hijo mío era un perro. Era un perro botado arriba de una torre que se había matado, según ellos. Porque ellos sabían, porque nadie vio lo que pasó allí, así que nadie podía determinar. Para usted determinar eso, tiene que primero hacer una investigación. Y nadie estaba investigando porque todo el mundo estaba atrás del problema del 11 de julio. Fiscales, todo el mundo por ahí, instructores, todo el mundo estaba en eso. Nadie le interesó el caso de mí. Al mes, entonces me dice el jefe de la fiscalía que haga una denuncia. ¿Usted cree que yo tengo que hacer una denuncia cuando ellos por oficio tenían que hacer todo eso? Yo me quedo así, yo digo, bueno, tengo que hacer la denuncia porque yo tengo que saber qué pasó. Entonces yo empiezo a investigar todo lo de mí y hago una denuncia y se la pongo el día 29 de julio. El caso del hijo mío ocurrió el día 4. El día 13 es que empieza la investigación. ¿Y qué usted cree cuando yo entro por la puerta para adentro que me dice el fiscal? Papá, no soy ni adivino ni mago. ¿Usted se imagina? Un fiscal tiene que ser adivino y mago. Estamos hablando de la muerte de un niño. Decirme eso a mí, porque a mí lo que me dio es salir para arriba y darle con todo. Pero bueno, he tenido que coger calma, he tenido que aguantarme un poco las cosas para no. Y entonces me tomó declaraciones. Después a los 16 días me dice que ya habían terminado el proceso. Dije, no, esto no puede ser verdad. Como un proceso se lo van a terminar en 16 días. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces es que voy a la Fiscalía General Militar. Y entonces cuando baja la otra denuncia es que empiezan a investigar todo el proceso ahí. Los fiscales que tuve, yo iba toda la semana, le decía, mira, los muchachos pasó esto. Yo fui a Canaleta, fui a Huica, yo fui a todos los muchachos que estaban en el pelotón de mi hijo, me explicaron todo lo que pasó en la previa. ¿Tú crees que ellos investigaron o llamaron a esos muchachos? Ellos llamaron a los que estaban por alrededor aquí de la fiscalía, los que estaban en el servicio en esta, que no estaban ni en el pelotón de mi hijo, ni sabía lo que había pasado conmigo. Eso fue lo que ellos investigaron, y lo que ellos dijeron, mi hijo siempre estaba aislado, es lo que decían. Y ya, ese fue, ya a los 6 meses me dicen, tu hijo se mató por decisión propia. Y cuando yo le digo, pero ustedes revisaron los protocolos de preparación que tiene que darle a mi hijo para montarlo en esa torre, porque yo pienso que marchar es orden de mando.
armar y desarmar un fusil es para usted saber manipular un fusil. Disparar es usted coger mira, saber disparar con fusil. Pero hacer guardia en una torre, que a ti si se te va un preso te pueden echar 3 años. No, usted tiene que enseñarlo y prepararlo y saber si puede o no estar en ese lugar. Como es en el mundo entero. Yo me he quedado frío cuando yo he visto, yo no, en todos lados tiene que ser mayor de 25 años, una persona que haya pasado el servicio militar, una persona preparada. ¿Cómo usted va a subir? ¿Qué hacía ese muchacho, ese hijo mío, si pasaba con esa torre? ¿Tú sabes lo que me dijo un oficial de atención a la ciudadanía? Ahí nunca pasaba nada. Yo le dije, entonces, ¿por qué tenemos un ejército si nunca pasa nada tampoco en Cuba? Alfredo, sabes que son tiempos, hay tiempos para el programa. Sí, ya. Dinos fundamentalmente 2 cosas, lo más rápido que puedas hacerlo. ¿Qué resultados tuvo tu acusación y qué mensaje le dejas a los padres que tienen a sus hijos en el servicio militar o que van a pasarlo? El resultado de mi proceso, que ya ha sido 2 años y medio ya, 2 años y 7 meses ya lleva, ha sido el mismo. Te tiran para allá, te tiran para acá, te meten 6 meses más, ¿no? El proceso lleva 6 meses más, 6 meses más. Al final llegamos a un juicio que lo acusan, que yo dije, no, esto es demasiado. De lo que le cabía por el juicio a ese compañero de arriba era de 3 a 8 años. Y le pidieron limitación de libertad por 1 año. Pero después llegamos a juicio. El compañero dice que él había dicho no sé cosa a mi hijo, el otro dijo no sé qué más, violando todas las leyes, porque te voy a explicar antes de decirte lo otro. La ley en Cuba, el decreto 186, dice con estas palabras: ¿qué cosa es un agente de seguridad y protección? Que es lo que iba a ser mi hijo. Es una persona con preparación que puede o no tener armas. No, pues no es un cualquiera, eso no puede ser así, porque además los CDP, aquí en Cuba tiene que pasar 15 días de una preparación antes del CDP. ¿Cómo que un niño acabado de salir de la escuela, que no sabía ni lo que era una prisión, usted va a subirlo en una torre con una KM ya, si nunca va a tener un fusil en la mano con balas, y dejarlo solo de arriba? Porque todavía si hubiera habido alguien chequeándolo, yo te digo a ti que no hubiera pasado. Y nada, el tribunal ese ahí, todo eso fue una obra de teatro, un juicio, te lo digo así, sinceramente, porque te lo expresé a ellos donde hice la denuncia. Con patrullas abajo, como si nosotros fuéramos, para que yo no dijera nada. El abogado mío no pudo hablar, le cagaba la boca todo el tiempo, un abogado tan bueno como él, y él no habló, lo llevaron 2 veces para adentro. La jefe del tribunal paraba el juicio y yo decía, ¿qué cosa es esto? De las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche un juicio, con 6 testigos. ¿Cuál era el sentido de eso? Era decir, ya le hicimos un juicio como para salir de mí, creo yo, no sé por qué. Y además de lo que acusaban el fiscal, ¿cuándo te ha visto un fiscal que acusa a una persona en una investigación y que al final de allí todo no sea así como dice él? Yo nunca había visto eso en mi vida. Pero bueno, pasó. Y esa fue la historia, nada. Responsable fue mi hijo y ya, nadie es responsable, a nadie le interesa. En el primer expediente mandan a sancionar a 4 oficiales. Nunca lo hicieron tampoco porque no le interesaba hacerlo. Yo lo denuncié y tampoco lo hicieron porque ya ellos son así se trabaja en Cuba. Por desgracia estamos viviendo así. Y lo que te puedo decir del servicio militar, te lo digo así de pecho, yo no incito a nadie a que no lo haga porque cada cual tiene su forma de ser, ver las cosas y ser. Pero yo digo que si hubiera sabido que estas cosas, porque yo en mi época del servicio militar, yo no vi esas cosas. Esos muertos, yo tuve 3 años, pero nunca vi esa cantidad de muertos. Yo no vi muertos, vaya, para hablarte claro, porque claro, yo estaba en una unidad chiquita, no una unidad grande. Fines sí era un desastre. Pero yo te digo que nosotros, por lo menos, yo nunca lo vi. Yo pensé, además en mi niño, pensé que era un lugar de respeto, un lugar de orden, un lugar como debe ser, ¿no? Como tiene que ser. Yo sí le digo a todos los padres, todo el que pueda sacar su hijo de servicio militar y no mandarlo, que no lo mande, que allí lo que le hacen es maltratarlo nada más. Allí no le hacen ningún bien a esos muchachos. Esas personas que dicen que usted aprende, no, mi hijo para aprender está en mi casa. Y mi familia, no está con ellos. Hablando así claro. Ese es mi criterio muy claro sobre el servicio militar. Yo no incito a nadie porque al final cada cual va a seguir haciendo lo que quiera, porque yo lo he dicho y la persona sigue mandando a sus hijos. Yo lo digo así con esas palabras y se lo he dicho. A cualquiera le puede tocar. Como lo ha tocado, mira, yo he puesto ahí 46 fotos de muchachitos de 19 para acá. Y esos son los que tengo fotos, pero de personas que me han dicho, me han llamado, tengo 200 y pico más de muchachos. Eso no es, nadie piense que eso es un día, sino mira, en diciembre una mujer me llamó ahí de Betancourt, que el muchachito se había dado un tiro, en Alacarán, otro muchachito, pero se salvaron no se murieron. Otro muchacho en Santiago que le dio no sé qué cosa ahí en el corazón de tanto ejercicio y se murió. Estoy hablando de 3 casos de diciembre para acá. Usted dice, ¿cómo es esto? El hijo de Odali, que ahí en el 6 en fin, y acabaron con ese muchachito. Y se murió ya y no le pasó nada y no pasa nada.
Ese es el gran problema, que por eso sucede todo eso, porque nunca pasa nada. Para ellos, nosotros, los padres de esos hijos, somos, es como digo yo, una casta diferente. Nosotros somos un proceso y ellos son otro. Bueno, solo nos queda preguntarte, Alfredo, si deseas exponer algo finalmente, o crees que has hablado lo necesario y has expuesto tu caso como tú lo pensaste. Pero y nada, muchas gracias por darme la atención y poder expresarme aquí, pero realmente son tantas las cosas que en poco tiempo no puede ser, porque verdad que es largo y hay muchas cosas más que decir. Que si otro día quieren hacer otro programa, yo le explico qué pasó en el juicio, le explico qué pasó para que usted vea cómo es la ley en Cuba y cómo se está violando todo. Y que no le interesa nada, porque realmente el juicio mío lo hicieron como por mí, no por el hijo mío, y realmente el juicio era por el caso de mi hijo, no por yo. Para ellos yo soy un contrarrevolucionario, una persona de esa, tú sabes cómo dicen ellos. Y gracias por todo. No, gracias a ti, Alfredo. Como te decía ahorita, es doloroso revivir todo lo que sucedió con tu hijo, pero es importante que el mundo, que la gente conozca qué pasa en Cuba en todos los sentidos. Porque ahora a ti que estás reclamando por la vida de tu hijo, te acusan de contrarrevolucionario y eso demuestra que para ellos todo aquel que los confronte, sea política, social o jurídicamente, es un contrarrevolucionario. Mil gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hernán. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, Alfredo. Ha sido un placer conversar contigo, incluso en estas circunstancias tristes y lamentables. Y a mí me Jorge, gustaría, sí. quizás es tarde para hacer esta pregunta, Jorge, pero me parece que vale la pena hacerla, es ¿por qué te niegas a que tu hijo realice el servicio militar? El problema de negarme a que mi hijo pase el servicio militar está precisamente en la firmeza, es decir, la firmeza y la convicción, en primer lugar, que tengo de que no hay ninguna necesidad. El régimen cubano no tiene absolutamente ninguna necesidad de imponer el servicio militar obligatorio en Cuba. No la tiene. No hay ninguna circunstancia que imponga que el régimen tenga el servicio militar obligatorio. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, precisamente por esas condiciones de obligación y de precariedad que tiene pasar el servicio militar, donde no hay recursos, donde los accidentes por negligencia o por falta es decir, de los armamentos, de lo que se disponga y donde esté destinado un joven pasando el servicio militar. Y no puedo exponer a mi hijo a un accidente, no puedo exponer a mi hijo a que el abuso o de precisamente el abuso de poder. Cuando hablo de abuso no hablo de bullying, porque al final digamos, uno dice, bueno, mi hijo se sabe defender. Yo no hablo de ese bullying de un sargento instructor, no hablo de bullying de un compañero de la unidad, no, yo hablo del abuso de poder de los actos oficiales y de una cadena de mando dentro de una unidad combativa donde pongan a un joven que no tiene ninguna experiencia de nada a hacer cosas que no debería estar haciendo un joven, porque esas son las cosas de Cuba, y ahí lo podemos ver constantemente. Eso entonces, que mi hijo se me suicide o que mi hijo fallezca por una negligencia, por un accidente, eso yo no estoy de acuerdo, no lo voy a tolerar y en primer lugar porque soy un objetor de conciencia en ese sentido. Yo no creo que el mundo tenga que estar en guerra, no creo que deban existir las confrontaciones bélicas, pero bueno, tampoco puedo cambiar el mundo, pero firmemente te repito, Hernán, no hay ningún motivo para que Cuba tenga el servicio militar obligatorio. Incluso su propio, yo creo que digamos que si el régimen cubano fuese una entidad humana, su propio instinto los traicionó, su propia conciencia los traicionó en la ONU cuando dicen ellos mismos que no es obligatorio. Por supuesto, ellos, porque lo curioso del asunto es que sabemos que ellos se estaban refiriendo a lo de los menores de edad.
¿entiendes? Pero entonces habría que ver, lo repito, la ONU tiene que establecer finalmente una edad universal. Hasta esta edad son menores de edad y ahí veríamos cómo entonces Cuba sí recluta menores de edad para el servicio militar obligatorio. Por eso es que yo me niego que mi hijo vaya al servicio militar de manera firme, de manera firme. No me importa si aprobaron una ley donde dice que podían condenármelo hasta 5 años de privación de libertad. No me importa si ellos me van a condenar a mí por desacato, por desobediencia, por cualquier otro delito, por yo sumarme a esta campaña, no solo por mí, sino por todos los jóvenes en Cuba, porque son familias. Eso es uno de los datos que ellos tienen bien ocultos. El otro día se decía una cosa importante en una reunión. No es que no existan los datos, sí existen los datos en Cuba. Todos los datos, todas las estadísticas están en manos de ellos y sí existen. Ellos un día se sabrá cuántos jóvenes murieron mientras estaban pasando el servicio militar, cuántas familias han sufrido. Aquí no se puede olvidar que todas esas familias rotas por aquellas misiones internacionalistas, Angola, Congo, a, eso que Fidel llamaba las misiones internacionalistas, donde murieron miles y miles y miles de cubanos, familias rotas porque fueron a una guerra que no tenía ningún sentido, que no te pertenece o que no tienes por qué ir. Yo creo en la solidaridad, pero yo no creo que yo tenga que ir a combatir. Yo no creo que ningún ser humano tenga que alzar un arma sencillamente para defender otro país. Cada país tiene que saber defenderse, cada país tiene que saber entrar y salir del juego donde se mete. No creo que nadie tenga que morir por una causa ajena y eso a mí me lo va a tener que perdonar Dios y me lo va a tener que perdonar todos los seres humanos. Mira, ¿hasta dónde llega la obligatoriedad del servicio militar? Que los estudiantes universitarios que obtienen una carrera para poder hacer efectivo ese derecho, tiene que pasar un año de servicio militar obligatorio. Porque un día se le ocurrió en un congreso de la juventud, eso estaba planificado, aquí sabemos todo, que lo mismo en la unidad, que aquí, que allá, que en todos los congresos se preparan gente para que digan cosas que convengan. Y entonces se paró un militante de la juventud y dijo que los estudiantes universitarios para entrar debían pasar el servicio militar, que eso los hacía, los preparaba más para la vida, etcétera, etcétera. Nada que ver, lo que causa es un retraso y una desvinculación con los estudios, pero es obligatorio. Si no pasas el año del servicio militar, no tienes derecho a la carrera. Jorge, Hernán, ¿quieres preguntar algo? Yo quiero preguntar una cosa a Jorge, pero no sé si tienes algo ahí a mano. Adelante, adelante. Jorge, sé que hubo varios padres, incluso conozco algunos personalmente, que se negaron a que sus hijos participaran en el servicio, que fueran al servicio militar. ¿Se creó algún movimiento, se intentó hacer algún movimiento de rechazo al servicio militar en Cuba por parte de algunos padres? Sí, se intentó, Pedro, se intentó hacer una especie de organización, de movimiento, de protesta en contra de esto, pero no fructificó más allá de un grupo que se llamaba Madres en contra del servicio de sus hijos, enviarlo al servicio militar, un nombre que incluso yo critiqué porque decía madre, y quiero recalcar, siempre se habla del amor de padre, pero nunca se habla del amor de padre, y yo creo que debería ser familias que están en contra, porque de esa manera es decir, sería más integral, es decir, una familia. En mi familia, por ejemplo, todo el mundo se cierra. No es simplemente soy yo, también me respaldan mis hermanos, también me respaldan mis amigos. Entonces, cuando uno dice familias en contra de que sus hijos vayan al servicio militar, me parece que sería más contundente y creo que por ahí es por donde se debería de empezar a nuclear. Más allá de alguna que otra madre como Raiza Velázquez, que ha sido una de las mujeres y creo que una de las personas dentro de Cuba más constante en el tema con el tema del servicio militar, por el acoso que ha habido contra ella y por supuesto por la repercusión en el acoso contra su hijo, por ejemplo, ¿no? Pero no ha habido como que un movimiento, ¿no? Contundente, con un programa, con una constancia, ¿no? Con una estructura. Y esto tiene que ver, por supuesto, porque aquí estamos hablando de que no sería una organización opositora, sino una organización de la sociedad civil. Y, por supuesto, sabemos también el miedo que tiene la sociedad civil cubana a la represión brutal del régimen contra la población civil, como ya vimos después del 11J, y creo que este es uno de los motivos por los cuales
por lo cual muchas familias como que no se integraron a eso. Un hecho curioso es que el día que citaron a mi hijo, que yo fui a la citación para explicarle a ellos, había muchísimos familiares, por eso anoto lo de la familia, no solo de madre, porque allí en ese comité militar del reparto eléctrico habían madres, padres, tíos y abuelos acompañando a sus hijos, entregándolos ahí al tema del servicio militar, y ellos se quedaron como que un poco choqueados con el tema de mi protesta, diciéndole que el motivo por el cual yo no iba a entregar a mi hijo el servicio y que estaba firmando, ¿no? Me dijeron, bueno, firme aquí en la propia boleta de la citación. Citación, Pedro, que recalco, como lo puede comprobar cualquier familiar, citación que va con una señalética puño y letra que dice: de no acudir a la citación será confrontado por la Policía Nacional. Es decir, que si usted falta a esa citación, usted está cometiendo un delito. Incluso ya desde la citación usted está siendo acosado, ¿no? Entonces, ya te podrás imaginar, y ahí entendí que no iba a poder fructificar un movimiento de familiares en Cuba para obligar a que el régimen, al menos, fíjate, para obligar a que al menos el régimen se pare en una mesa redonda y lo explique, y explique por qué dijo eso en la ONU, porque eso es importante también, Pedro. Ellos nunca han explicado por qué dijeron eso en la ONU. Nunca. Y te cuento que en un interrogatorio, en uno de esos interrogatorios, porque fueron varios interrogatorios que yo tuve con respecto a esto del servicio militar, en uno de esos interrogatorios yo les digo: ¿y por qué ustedes no explican el por qué dijeron eso en la ONU? Y ellos me decían que no tenían por qué explicar, habías hecho el cuento, no tenían por qué explicarlo, ¿no? Que eso no era algo trascendental ni importante para el país. Y yo te cuento que le contesté: pero si en la mesa redonda ustedes la utilizan 2 horas para decirle a la gente cómo es que van a repartir el arroz y el café y cómo van a repartir los chícharos, porque usted, y eso no es bueno, sí es trascendental la comida en un país, pero bueno, ustedes se toman 2 horas para enseñar a las personas a freír croquetas y no consideran que explicarlo del servicio militar sea importante. Esa es la mentalidad del régimen, Pedro. No, que ellos no le importa la mentira y no le importa quedar mal ante los organismos internacionales. En definitiva, como tú dices, tienen la complicidad de ellos. Y bueno, nombraste a Raiza Velázquez. Debía participar hoy, pero se ha confrontado a problemas y ya incluso me imagino que a ti te haya sucedido igual. Ya el caso de Raiza, el hijo tiene 19 años, hace 3 años que no va al servicio militar y ella me contaba las amenazas que ha sufrido, y ya no es la policía, y ahora es los órganos de la seguridad del Estado quienes la están acosando, quienes la están amenazando, quienes le están exigiendo. O sea que la cosa va a un problema más serio como tal. Y bueno, lo voy a anunciar ahora. También va a participar más adelante en este programa Alfredo González, padre de Anier González García, un joven que fue enviado al servicio militar a cumplirlo en las prisiones, y el muchacho se privó de la vida. Más adelante, cuando las condiciones lo permitan, vamos a poner a Alfredo para que nos hable de cómo fueron los hechos, cómo se enteró, qué condiciones tenía su hija. Pero ahí tienes un ejemplo del por qué, y te da la razón. Tú no debes enviar, ni te has resistido a enviar a tu hijo al servicio militar obligatorio. Hernán. Jorge, tenemos que ir cerrando, Pedro, entonces preguntarle simplemente a Jorge si hay algo que quisiera agregar. Bueno, agregar, Hernán, eso, lo que habíamos comentado, hermano, que yo creo que debería de los cubanos iniciar una campaña, en primer lugar, un reclamo a la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos, que tienen que hacer su trabajo, o que no existan, o que diluyan la ONU, porque Pedro sabe de mi insistencia siempre con el tema de la complicidad de la ONU con los regímenes en el mundo, y en este caso particular tengo que hablar de Cuba. La ONU tiene que hacer su trabajo, la ONU tiene que terminar de servirle de complicidad al régimen cubano. Eso es en primer lugar, ese es un reclamo que hay que hacer.
En segundo lugar, un reclamo al pueblo cubano de que tiene que exigirle al régimen que tiene que cesar con el servicio militar obligatorio porque no concurren las circunstancias para que en Cuba exista el servicio militar obligatorio. Ese fantasma del enemigo por todas partes, de la invasión militar de Estados Unidos a Cuba, eso fue una invención mental de Fidel Castro. Eso no tiene por qué seguir permaneciendo en Cuba. Entonces Cuba no tiene por qué tener un servicio militar obligatorio. Si quieren un servicio militar, si quieren soldados, como tienen algunos países, pues que paguen como pagan en todos los países del mundo a quienes voluntariamente van al servicio militar como si fuese un oficio. El que quiera ser militar, que sea militar. Yo no. Si mi hijo quisiera ser militar, pues yo no me hubiese obstaculizado, porque en definitiva es su voluntad, independientemente de mi pensamiento ideológico, de mi pensamiento político, ¿no? Pero tiene que ser voluntario, no obligatorio. Esos son los dos reclamos, eso es lo que yo quisiera, un reclamo para la ONU y un reclamo para la sociedad civil cubana. Muchas gracias, mi hermano. Tú no solo eres mi amigo, eres mi hermano. Aclaraste algunas cuestiones y este llamado que hace es muy serio. Es cierto que la ONU tiene que jugar su papel y que los padres tienen que, vamos a decirlo, ponerse los pantalones porque pueden perder a su hijo en el servicio militar. Hernán. Queda cerrar, Pedro, agradecerle por supuesto a Jorge por haber participado en este programa y habernos informado y también alertado sobre la situación que se da en Cuba con el servicio militar obligatorio o activo, como quieran llamarlo. Y dejamos hecha entonces la invitación para el próximo programa, como siempre todos los sábados a las 5:30 de la tarde, hora Miami, por los canales de Cubanet.